que sabía que tenía que volver. Y hoy día se ha cumplido el sueño, y además con creces, porque lo que no esperaba es que nos podíamos reunir tantos hermanos de diferentes países para estar en este encuentro tan especial. Nos advirtieron de los peligros del espiritismo, los peligros del ansia de los fenómenos. Todo eso nos advirtieron de los peligros, y hubo un momento, una crisis, donde realmente mucha gente que no siguió y que realmente perdió la oportunidad. Pero también después, cuando la crisis de 1929 con Krishnamurti, cuando él cierra la Orden de la Estrella, se supera esa prueba. No nos quedamos condicionados con todo eso. Y eso es lo importante. Yo creo que actualmente, y esto es mi forma de pensarlo, estamos ante una crisis, pero una crisis que tiene que ver con el materialismo espiritual. Tiene que ver con cómo pesa sobre nosotros la vida mundana, cómo la pereza, el dispersarnos, cómo es las escuelas. Ahora hay muchísimo conocimiento, ahora hay muchísimas escuelas, pero también es cierto que ¿a qué llevan determinadas escuelas? Llevan al desarrollo del ego inferior, a sentirte superior, a sentirte especial. Todo esto al final es un obstáculo que yo creo que pesa mucho, y que la Sociedad Teosófica tiene muy claro que es una escuela donde todo eso tiene que tratar de superar, porque hoy día siempre desde niño ya tenía muchos dones. De hecho, ahora le diríamos que era un niño prodigio. Más adelante siempre destacó tenía muchas habilidades. Descubrió un cometa que lleva su nombre, varias estrellas variables, y también inventó un aparato que mide los cielos. Aquí tenemos el Museo de Cáceres, la Casa de Cultura Casa Pedrilla, donde vemos que están aquí todas las medallas que consiguió. En arqueología también descubrió unos hallazgos que están en el Museo de Cáceres y en el Museo de Madrid. Ejerció la abogacía y también estudió física y química. Y fue escritor, como ya todos sabemos, y también periodista. Unamuno dijo de él que era el ejemplo de español de grandes dones que no fueron utilizadas por considerarle un autor sospechoso. Rosso de Luna le escribe a Unamuno diciéndole que le habían dicho que si dejara las ideas teosóficas le harían catedrático o senador. Y él responde a este señor que le ofrecía todo aquello, que no era de los hombres que vendían sus ideas, sino de aquellos hombres que la hacían triunfar. Pero también reconoce a Unamuno que le hubieran dejado morir de hambre a no ser por una pequeña renta que tenía de la familia. Quienes consideraban que estaba desaprovechando todo aquello todos sus dones, no llegaban a comprender el proceso interno que estaba viviendo Rosso de Luna, y que lo describe en el canto de amor hacia la maestra, porque ella siempre hablaba de Blavatsky y de HPB como su maestra. En este canto de amor, que se refleja en su obra El umbral del misterio, ciencia y teosofía, él dice que Blavatsky le muestra un mundo nuevo, y que desde ese momento se da cuenta de su ignorancia ilustrada. Es decir, todas esas dotes intelectuales que él tenía pasan a segundo plano, porque él realmente lo que quería era vivir la teosofía, y a partir de ahí se implica totalmente y se da totalmente a la teosofía, a costa de saber que es rechazado en muchos círculos y que no puede, digamos, vivir cómodamente debido a todas las trabas que le están poniendo. Para él eso no es tan importante. Cuando descubre las enseñanzas de Blavatsky, él tenía 30 años. No las llegó a conocer en ningún momento.
pero se da cuenta que Blavatsky le descubre un mundo nuevo, pero no solo un mundo nuevo. Se da cuenta de que él, a través de las experiencias que pasó cuando siendo joven, habían sido, él explica, impulsos inconscientes teosóficos. ¿Y por qué lo dice? Él habla, aquí, ¿se puede leer? ¿Lo veis bien? En un principio, como decíamos, la teosofía explica su vida entera, siempre lo dirá. Pero él habla de que los impulsos inconscientes tienen que ver con su meningitis cuando tenía 17 años, que lo desarrollaremos ahora. Y luego después, el descubrimiento del cometa fueron otro impulso. Y dijo, la astronomía y los cielos me dieron entonces lo que me negara la tierra. ¿Por qué lo dice? Porque él fue en una época en que estaba ejerciendo de abogado, pero se encontraba una lucha constante por la corrupción y contra el caciquismo que se vivía en aquella época, y le superaba. De hecho, dejó la abogacía, porque no podía hacer nada superior a su fuerza. Y estaba tan desanimado que la satisfacción que le producía ese hobby que tenía, y cuando descubre el cometa dice, cuenta eso, ¿no? Pero también es porque cuando sale a la luz la obra de Blavatsky, una mártir del siglo XIX, que es una obra muy importante, una biografía de Blavatsky, que él intentó que saliera a la luz el día del aniversario de Blavatsky, y así lo consiguió. Al día siguiente le cuenta a sus hermanos de la logia, la maestra me premió con una estrella, porque ese día descubre otra estrella variable. El otro impulso inconsciente es mucho más extraordinario. Él a los 17 años cae presa de una enfermedad, la meningitis, y está al borde de la muerte. Y en esa convalecencia, su padre le lleva a dar un paseo y descubre a lo lejos un mendigo con la cabeza cortada. Él no cuenta nada a nadie porque piensa que es producto de la enfermedad. Pero otro día, dando un paseo con su padre, a lo lejos ven otro mendigo, pero muy hermoso. Pero él cuenta que estaba vestido con andrajos, y cuando se acerca, Rosso de Luna le da una limosna porque pide a su padre una moneda. En el momento que él le da la limosna, padre e hijo se echan a llorar. Les embarga una emoción increíble que no saben describirla. De hecho, dice que piensan que es un ángel lo que pasó de largo, cuando pasó de largo. Y a los 7 días está él curado. A él le llama esto el encuentro incomparable. Sí, el encuentro incomparable. Pero es que antes de esto se relata muy frecuentemente. Pero lo que no se cuenta, o por lo menos no se investiga a fondo, y yo creo que esto como estudiante de teosofía nos da claves para entender el proceso que está viviendo Rosso de Luna, es que 2 meses antes de esta enfermedad, de la meningitis que le pone al borde de la muerte, él tiene la necesidad de estar muy solo y de llorar sin motivo aparente. Aquí estaríamos hablando de una noche oscura del alma. Y en esa misma etapa, donde está con esa sensación de que quiere estar solo y llorar, tiene un sueño. Él le llama la fiebre de un sueño. También lo describe en Ciencia y Teosofía, en El umbral del misterio. Y viene a contar algo así. Cómo se ve en el sueño pasando de un plano a otro. Y en un momento dado descubre un plano, él lo describe como un hermoso mundo moral, donde una figura luminosa le dice, sígueme, afortunado mortal. Y empieza a mostrarle el mundo en su belleza, pero interior y exterior. Inmediatamente le surge otra escena, y en esa otra escena él pasa totalmente con lo contrario. Él descubre en ello, él descubre como si la humanidad estuviera desfilando y estuvieran celebrando funerales sin siquiera saberlo. Él siente la necesidad de saber qué se encuentra en los féretros.
Y en esos féretros, cuando los abre, descubre la virtud. Eran figuras que representaban la virtud, la sensibilidad, la verdadera ciencia y la olvidada enseñanza. En ese momento él siente un escalofrío, porque se da cuenta que la humanidad no es consciente, no se da cuenta de lo que realmente no la ven o no la quieren ver. Y a partir de ahí él dice que se siente morir, hasta que un rayo de luz le va dando calor y vuelve a la vida. Fijaros qué interesante. Cuando estaba enfermo y se recupera una semana antes, se encuentra con un ser muy hermoso. Aquí se encuentra con una luz que le da vida. Y él explica en este sueño que no llega a entender bien qué significado tiene, pero es muy evidente. Nosotros visto su vida, el ejemplo de vida que nos ha dado. Él se dedicó toda su vida a que la humanidad se diera cuenta de la olvidada enseñanza, de la verdadera ciencia, de la virtud y de la sensibilidad. Es decir, él quería que la humanidad dejara de celebrar funerales y dejara de sufrir. Como ya había dicho, él se entrega totalmente a la teosofía, no solamente escribe todas las obras que tiene, que las engloba en la Biblioteca de las Maravillas, le llama. También se dedica a extender las enseñanzas por todos sitios. Va en sustitución de Anivesa, muy interesante también lo que le ocurre. En sustitución de Anivesa va a dar charlas a Argentina, Uruguay, Chile y Brasil. En Brasil, y voy a hacer referencia a Brasil porque es que aquí donde conoce a Enrique José de Sousa. A partir de que se conocen, cuando él está allí en Brasil dando las charlas, se establece una gran amistad, porque gracias a esa amistad nosotros podemos tener la obra completa. ¿Por qué? Porque en España se publica en el Loto Blanco, pero son unos capítulos, del 1 al 19 me parece, no lo tengo eso muy claro. Pero Enrique José de Sousa se lo envía a sus hijos cuando muere Rosoluna, porque esta obra, lo interesante también que es que la acaba 45 días antes de morir. Y cuando muere el Rosso, sus hijos quieren, porque seguramente él lo querría así, que tenga él toda la obra. Porque aquí en España en aquel momento había mucha dificultad para publicar. Estamos a pocos años de la Guerra Civil. Y él sabía de la dificultad de poder publicar esa obra. Cuando esta obra que acaba ahora de editarse, porque estos todo eran por fascículo, que es en la revista Teosófica, en el prefacio viene de que esta obra está inacabada, pero no es así. Yo recuerdo que cuando la publicaron me puse en contacto con la editorial porque los conozco y les dije los motivos por los que no era correcto lo que estaban diciendo. Hay unas cartas al hijo donde su padre le dice: terminé ayer mi obra sobre el Tíbet, hecha en perfecta vida tibetana, pues apenas he hablado con nadie en unas 700 cuartillas grandes que con las 300 que publiqué en el Loto Blanco, que por eso lo comentábamos antes, hacen 1000 cuartillas. Y quizás me den ganas de volverlo a copiar, darle mejor presentación y mayor orden. Esto lo escribe 45 días antes de morir. ¿Qué ocurre? Que efectivamente, probablemente digan eso de que está inacabada por la forma en que se lo enviaron los hijos. Se entiende pues, y también porque hay un misterio también en la obra que luego lo comentaré porque eso está al final. Y puede quedar error. Pero la realidad es que esta obra sí se termina. Esta obra no está bien acabada.
¿Por qué escribe la teosofía y el Tíbet? Dos grandes misterios de la humanidad. Todos sabemos que hay mucha relación entre los Himalayas y el movimiento teosófico. Blavatsky decía que había un núcleo de adeptos en los Himalayas que fueron los que la prepararon para dar un nuevo impulso a la enseñanza oculta. Hay mucha... Dentro del movimiento teosófico, nuestra alma tiene que ver con eso. Nosotros tuvimos la suerte y la oportunidad de estar el año pasado en Tíbet. Muchos de los que estamos aquí tuvimos esa suerte. Y pues sí podemos decir que se siente algo especial. Es como si la atmósfera que hay en estos lugares probablemente tengan que ver con todos esos seres que están haciendo un gran trabajo para la humanidad. O pudiera ser también que el paisaje influya porque efectivamente se sienta, o ambas a la vez. ¿Por qué escribe él el Tíbet y la teosofía? Esto es importante. Es una época en que está la crisis de 1921. Él estaba sufriendo mucho por eso. De hecho, él comenta que él sentía que Ani Besant, cuando presentó a Krishnamurti como el nuevo Mesías, estaba cometiendo un acto, estaba yendo en contra de las enseñanzas de la sociedad teosófica, en contra de cómo Blavatsky quería que fuera así, o cómo los maestros iban, en qué dirección iban. Él consideraba que llevar a los miles de miembros por los derroteros mesiánicos perjudicaba no solo a los miembros, sino también a la sociedad al completo. Y es por lo que intentaba él, por todos los medios, entender qué es lo que estaba pasando en esa crisis, y por qué estaba ocurriendo lo que estaba pasando. Fijaros lo que dice al respecto Rosso Luna sobre la idea de considerar a Krishnamurti un Mesías, que no es ir en contra de Krishnamurti, sino la idea de considerar a Krishnamurti un Mesías. Esto es lo importante. La psicosis denominada mesianismo no es de hoy, ni de ayer, sino de todos los tiempos, e hija de quien se reconoce pequeño e incapaz para guiarse por sí en la vida. Dogma es lo contrario de crítica, está hablando de espíritu crítico. Creencia es lo contrario de estudio e investigación. Eso lo dice Rosso Luna. Pero fijaros qué interesante lo que comenta el maestro Kuthumi. Alimentando el sentido latente del mesianismo, habrá usted obstaculizado la causa de la investigación general, libre e independiente, que tanto sus iniciadores como nosotros quisiéramos estimular. Cuando Krishnamurti cierra la Orden de la Estrella, lo que buscaba justamente era eso, lo mismo que está mencionando Rosso de Luna y lo mismo que el maestro Kuthumi nos advierte. Yo considero que cuando esto está ocurriendo, cuando Krishnamurti, esa es mi opinión personal, cuando Krishnamurti cierra la Orden de la Estrella, se estaba superando una prueba dentro de la sociedad teosófica y se consiguió salir airosos de ello. ¿Por qué lo digo? Porque en la carta 1900, Ani Besant, que recibió Ani Besant, que yo creo que es una carta bastante se ha nombrado en algunos círculos, esto ocurre 9 años después de morir Blavatsky y 10-11 años antes de crearse la Orden de la Estrella. El maestro Kuthumi le advierte en contra del papismo esotérico, esa es la palabra que dice, y también de que tengamos cuidado porque los estudiantes de teosofía están alimentando un credo. Es interesante ver cómo hay una relación de todo esto. Esto ocurre 10 o 11 años después, ocurre lo del tema de la Orden de la Estrella, se genera una crisis dentro de la sociedad teosófica y luego después, afortunadamente, es mi forma de verlo, Krishnamurti cierra la Orden de la Estrella. ¿Con eso qué se consigue? Que tomemos conciencia de que no va por ahí la cosa y que probablemente
son nuestros propios condicionamientos y nuestro propio proceso para poder salir airoso de esta prueba, que al fin y al cabo no deja de ser un condicionamiento que tenemos de nuestras creencias, que no quiere decir que por eso practiquemos ninguno, pero es que al fin y al cabo vivimos y hemos sido educados en todas esas tradiciones y al final es un problema que tenemos a la hora de actuar no solo dentro de la sociedad, sino también fuera. La obra de... Él estaba en ese estado de preocupación con el tema de la crisis de 1929, ¿no? ¿Era así? Sí. Estaba en ese estado cuando, leyendo una obra de Alexandra de Vigny, descubre algo que le ayuda a entender por qué está pasando esta crisis dentro de la sociedad teosófica. ¿Qué es lo que ha podido ocurrir para que haya ocurrido lo que ocurrió? Y lo define de esta forma. Hay dos senderos. El sendero ancho y fácil, el sendero que llevamos la mayoría de la humanidad, que es practicar las reglas morales y religiosas como método de salvación o desarrollo. Y luego está el sendero directo, el sendero que como estudiantes de Sofía tenemos que intentar llevar. Es el sendero directo, rebelde y heroico. Método de estudio para emanciparnos de todas reglas y preceptos religiosos, de todo condicionamiento. Libre pensadores, espíritu crítico, responsabilidad, esfuerzo, compromiso, disposición a cambiar y cualidades heroicas. Esto es lo que realmente se busca dentro de este camino. ¿Y qué pensó él? Que nosotros, hay una lucha dentro de la sociedad teosófica. Están luchando los dos senderos, en uno mismo. Es decir, nuestros condicionamientos nos llevan a no poder ir libremente por el sendero directo que tanta necesidad hace falta para poder ser un servidor de la humanidad. Esto lo explica en el libro del proceso de autotransformación Hao Qin muy bien. Además, gracias a Gaspar. ¿Dónde está? Gracias a Gaspar lo tenemos porque hiciste la primera traducción en español, ¿no? Sí. Bueno, yo solo una hermana que se llama Jaima, que hizo muchos capítulos. Sí, bueno, yo recuerdo que nos lo enviaste y nos vino muy bien porque en nuestro grupo de estudio empezamos con esta obra, también la estudiamos. Hao Qin explica muy bien estos condicionamientos de la siguiente manera. En cada religión hay tres niveles. El nivel exterior, que tiene que ver con los rituales y las ceremonias. Él explica que todo eso cambia. Es decir, ahora mismo la confesión, la comunión, todo cambia. Es un proceso que siempre está cambiando. Luego está la siguiente capa, que es la capa de los dogmas. Esa capa, él dice también que es exterior y que también cambia. Por poner un ejemplo, antes de fuera de la iglesia, católica estoy refiriendo, claro, no había salvación. Y todo aquel que no la practicara era un hereje. Y para eso se creó la Inquisición. Fijaros con todo el dolor que trajo la Inquisición. Pues hasta San Agustín estaba condicionado. Cuando llegó a decir que un buen padre evita que su hijo coja una serpiente venenosa y un buen jardinero corte una rama podrida, porque así se consideraba aquel que no estuviera dentro de la iglesia, para salvar al resto del árbol. Fijaros, hasta un ser tan especial como San Agustín también lleva un condicionamiento. Luego estamos hablando de la esencia. Aquí donde podríamos encasillar a los místicos, el verdadero corazón de cada religión, porque cada religión tiene su corazón y la verdadera enseñanza. Aquí es donde se une el ocultismo, donde se une la enseñanza, donde se une el misticismo. Aquí están todos. Pero eso tiene que ver con la experiencia y la vivencia también. Mientras tanto, mientras que nos quedemos en las dos capas externas, estaremos manejados por las supersticiones.
Y os pongo un ejemplo. Yo no sé si aquí ocurre, por lo menos nosotros estamos condicionados en España. ¿Vosotros sabéis, los gatos dan mala suerte, los gatos negros aquí? Aquí no. Aquí sí. Bueno, pues en España sí. Nadie, ves un gato negro te da miedo. Y piensas que vas a tener mala suerte. Bueno, pues los gatos negros esa idea viene de cuando consideraban que todo aquel que no era de la iglesia practicara otra religión o creencia, era una bruja o un brujo y los quemaban. Pero los gatos negros también iban con ellos. Sí, así tal cual, ¿no? Uno va descubriendo, investigando y dirás, Dios mío, gracias a Dios todo eso ha cambiado para bien. ¿Pero qué ocurre? Sí ha cambiado para bien eso. Pero si yo sigo encontrándome un gato negro y me da miedo, y evito ese gato negro, pobre gato negro, por cierto, sigo teniendo ese condicionamiento. ¿Entendéis por qué sin yo practicar, porque no soy practicante religiosa, cómo estoy condicionada sin saber siquiera que tiene que ver con todo eso? Pues desde esa idea quiero ir. Es decir, no voy en contra de las creencias, no voy en contra de religiones, voy en contra de todo aquello que nos separa de los demás y que nos hace personas manipulables y ciegas. Porque esto es lo que trae vivir en los dos niveles de cada religión. Por eso dice Krishnamurti, cuando te separas a ti mismo por causa de creencia, nacionalidad, religión, tradición, alimentas la violencia. ¿Ves por qué es violencia? Cuando yo estoy actuando así, pensando que un gato lo aparto de mí, cuando yo estoy actuando así, temiendo que un gato me va a traer mala suerte, estoy alimentando esa violencia a un nivel sutil, porque estoy separándome de todo eso. También un ejemplo de los dos senderos que explicaba Rosso Luna también. Hay una cosa que antes quiero decir. Se considera que Alessandra de Vinel fue la primera mujer occidental en visitar el Tíbet. Todos sabemos que no es cierto, que fue Blavatsky, 50 años antes aproximadamente, que estuvo en el Tíbet. Lo que ocurre que a ella le movió un proceso como investigadora, como orientalista, y a Blavatsky le movió un trabajo, un proceso iniciático del que guardó silencio. Y esa es la enorme diferencia. Por eso podemos poner el ejemplo de dos senderos. Seguramente Alessandra de Vinil, porque no se consideraba, digamos, de ninguna escuela, entre comillas, no aceptaría que ella estuviera en ese sendero. Pero cuando alguien, a través de una búsqueda de la verdad, porque hay que reconocerle el valor que tiene Alessandra de Vinil, va buscando logros y reconocimiento, está en ese sendero también. Es decir, no tiene nada que ver con el sendero directo que estamos hablando, con el sendero que los maestros y todos nuestros fundadores alentaron. Alessandra de Vinil hay unas obras donde ella cuenta que su vida la cambió por la teosofía, es decir, reconoce que una amiga le habla de Blavatsky y luego otro día ve en una librería una obra teosófica y a partir de ahí cambia su vida, porque también utiliza la biblioteca de la Sociedad Teosófica en Londres y en París, en los dos sitios, para poder ir preparándose para luego ir al Tíbet. También es muy interesante y tiene que ver con el sendero, con los dos senderos diferentes que nos muestran estas dos mujeres, que por cierto tienen las dos, hay que darle su valor, porque es innegable que Alessandra de Vinil nos ha inspirado muchísimo y que tiene mucho, hay que reconocerle todo su valor. Es que ella y Blavatsky emprenden dos caminos diferentes que en la obra del Tíbet y la teosofía, Rosso Luna pone un ejemplo excepcional. Ella denomina de fracaso ocultista un encuentro que tuvo cuando ella pide ver al Dalai Lama, no estando dentro del Tíbet, estamos hablando del Dalai Lama anterior al que tenemos actual, y le dice que quiere entrar al Tíbet.
y estudiar y ver todos los maestros lo que le pueden ayudar o informar. Y entonces le dice el Dalai Lama, aprende tibetano. Y en ese encuentro, donde también estaban muchas más personas que fueron a verle, se encontró, vio a lo lejos a un yogi que se estaba burlando de la escena que estaba viendo. Y ella, extrañada de que esto estuviera ocurriendo, se acerca a ese yogi y le dice que por qué se está burlando. Y él le explica, de malas maneras, todo hay que decirlo, que el Dalai Lama prácticamente es otra persona más y que es una pena la sumisión y todo lo que están viendo las demás personas, porque realmente cada uno tiene que hacer su proceso y su trabajo personal. Lo explica de una forma desagradable, pero también es cierto que ella se aleja de allí pensando que ese hombre no está bien de la cabeza. Y Rosso Luna explica, se perdió la oportunidad de entrar en el sendero directo. Lo explica de mejor manera y leerlo si podéis, porque merece la pena. Cuando fuimos, como os dije antes, al Tíbet, estuve recopilando información porque es cierto que Blavatsky guardó silencio. Pero ella misma dice, de los 17 a los 40 años guardé silencio, pero no porque me avergonzara, sino porque era demasiado sagrado para poder decirlo. Hoy día, con todas las cartas que tenemos de Blavatsky y con todas las cartas de aquellos que estuvieron en contacto con ella podemos recopilar información y saber un poquito más de lo que esperamos. Por lo menos eso me pasó a mí. Este es el monasterio de Tangsin Lumpo, que donde ella habla de que allí conoció al Panchen Lama, también estudió, y que los maestros iban y venían. Este es el monasterio, hermosísimo. Y ella, en la doctrina secreta, se habla de que hay una escuela secreta en Tangsin Lumpo. Es muy interesante porque el guía nos explicó cómo este monasterio era de enseñanzas esotéricas y que tenía pasadizos secretos y que la gente del lugar no lo valoraban tanto como otros monasterios, como si este monasterio era mucho más hermético, estuviera más cerrado. Y me llamó la atención que coincidiera con las informaciones que teníamos. Y para nosotros, los que estamos aquí, que es parte de Rama Bilbao y Rama Ceres de Cáceres, ahí también está Isaac, que yo creo que muchos lo conocéis, para nosotros fue un momento muy especial. En la misma obra del Tíbet y la Teosofía explica que la herramienta para nosotros, los estudiantes de Teosofía, para poder no caer en ciertas tendencias y condicionamientos y creencias que hemos vivido y hemos sido educados, tenemos que practicar la única herramienta disponible, la mejor, es los 3 objetivos de la sociedad teosófica. Él dice que el primer, formar un núcleo de fraternidad universal en la humanidad, sin distinción de raza, credo, sexo, casta y color, es esencial. Pero si nosotros practicáramos solo el primer objetivo, solamente seríamos meramente buenos. Necesitamos de los otros 2, necesitamos de practicar los 3 a la vez. Fomentar el estudio comparativo de religión, ciencia y ciencia, para reducir la brecha que existen entre ellos, cierto, pero también para superar los niveles exteriores que comentaba Hao Qin. Es lo que nos ayudará a dejar, por lo menos, a no estar tan separados unos de otros. Investigar las leyes y explicar en la naturaleza los poderes latentes de nuestros hombres. La vida oculta, el mantra de Anivesa, donde todos somos uno. Todos somos uno. Ir en esa dirección. Si practicamos los 3 a la vez, iremos quitándonos todos los condicionamientos que arrastramos, que inevitablemente van con nosotros y a veces lo incorporamos a la enseñanza teosófica. Y por eso él cree que se generan estas crisis. Pero también es cierto que, a mi entender,
nosotros vamos superando esas pruebas. Yo no lo veo como algo negativo, siempre todo lo contrario, porque ya sabemos que las pruebas no las da la vida. El tercer objetivo también me pareció muy interesante porque Rosso de Luna, como científico, como él decía, que era un místico que le apasionaba la ciencia, él se definía así, decía que teníamos que ver el tercer objetivo como que estudiarlo de forma científica. Esa era la palabra que él empleaba. Cuando en Isis y Velo se dice nada es sobrenatural de la naturaleza, sino cosas conocidas y cosas sin conocer, aún por conocer, estudiarlo como otra ciencia cualquiera, verdadero método científico alejado igual de escepticismo como de la ciega realidad, es decir, de dejar de negarlo como creerte en todo, creerlo todo. Ese es el punto medio que Rosso de Luna siempre estaba diciendo. ¿Por qué? Porque estamos muy condicionados con creer que existen los milagros. Y al final los milagros nos llevan a superstición, a la fe ciega, al rechazo, al sometimiento, al temor y al fraude, que hemos conocido muchos casos de eso. Os voy a poner un ejemplo también que nos pasó cuando estuvimos en Tíbet. Yo no sé si habéis oído hablar de los monjes voladores. Es una técnica que cuando tú ves a un monje lo ves que va tan rápido, tan sumamente rápido, está concentrado mentalmente y hace distancias larguísimas, porque el propósito es de llevar a lo mejor de un mensaje de un sitio a otro. Alexandra de Benil y también, ¿cómo se dice? Roritz, ¿no? También explica cómo pudieron ver estas personas que efectivamente los vieron con sus propios ojos. Esto que a nosotros nos resulta muy fantasioso o nos parece que nos llama la atención, nos quedamos solamente con eso. Pero en el monasterio que pudimos visitar, que es este que se encuentra aquí, descubrimos que nunca se buscó convertir a los monjes en magos poderosos. Es decir, exigían un completo anonimato, una vida purificada, dedicación plena al bienestar de los demás, ejercitaban un estado de la mente con el fin de ser útil a todos los seres y que formaría parte del voto del Bodhisattva. Lo que convierte a alguien en Bodhisattva es su dedicación a los demás, a la humanidad. Me pareció muy interesante porque yo siempre me había quedado con esa idea, la idea fantasiosa. ¿Por qué utilizan esas técnicas? ¿Para beneficio propio? Porque llama mucho la atención y te das cuenta de que no tiene nada que ver. Pues de la misma manera tenemos que ver todo. Yo creo que estamos muy condicionados por eso. Si nos damos cuenta que muchas de las cosas que consideramos que nos llama la atención y nos gustaría, digamos, practicar para poder conseguir ese poder, tenemos que plantearnos que no es así, que uno tiene un proceso y lo demás viene por añadidura, como tantas veces nos decían los maestros. Cuidado con todo este tipo de cosas. Luego también, ahora estamos en el Instituto de Blavatsky, dimos un tema sobre el concepto tulku, que no sé si lo habéis oído sobre denominar a Blavatsky. Me llamó mucho la atención porque estudiando la obra para este tema que doy aquí, me encontré con esta idea que nosotros ya estábamos tocando, porque tenemos que profundizar en la idea sobre HPV, que no fue una medium, sino una mediadora. Y esta idea me parece muy interesante porque Rosso de Luna nos abre unos campos de investigación que merece la pena estudiar, a mi entender, o por lo menos me gustaría seguir estudiando ese tema. Poco puedo decir al respecto porque estoy en ello, pero sí me parece muy interesante lo que dice. No fue medium, sino mediadora. Tenemos que entender el proceso, el sacrificio, los poderes superiores adquiridos, comprender bien la diferencia entre el proceso tulku y la mediunidad. Todo eso y también el método de precipitación. Yo creo que como estudiante de teosofía, el hecho de que esto podamos verlo con esa determinada vista que dice Rosso de Luna, científica, puede ayudar mucho más a que la gente que se acerque a la sociedad teosófica entienda ese proceso y no lo vea como que ella era una medium.
aunque ella tuviera ciertos poderes en ese sentido. Luego lo que os comentaba, que ya para terminar, en el último capítulo Rosso Luna lo dedica a Maitreya, el Buda blanco. Es interesante cómo él dice, cómo, según Enrique José Sousa, no había escrito nada. Ese capítulo estaba en blanco. Y lo único que hicieron en el libro que han editado, añadir todo lo que se había dicho sobre Maitreya, que había dicho Rosso Luna, que había escrito Rosso Luna. Pero yo me planteo, ¿por qué Rosso Luna si sabemos que había terminado la obra? Y de hecho empecé a buscar si realmente simplemente había añadido un capítulo más, pero no, porque descubrí que los capítulos que Rosso Luna le explicaba a su hijo eran los mismos que estaban en el libro. Entonces ahí no estaba la historia. ¿Por qué no Rosso Luna quedó el Buda blanco Maitreya como en blanco? ¿Por qué no puede ser que él se planteara que los demás siguieran estudiando qué representa el Buda blanco y qué representa Maitreya? Que también lo nombra en la doctrina secreta. Nosotros, esta fotografía, que si fijáis de las rocas son unas escaleras que nos encontrábamos continuamente cuando íbamos en el autobús dentro del Tíbet. Nos dijo el guía que las pintaban para Maitreya, para que descendiera y viniera a traer la paz, según los tibetanos. Pero podríamos entender que puede ser que sea el símbolo espiritual de que la verdadera enseñanza, la verdad eterna, tenga que llegar a un día, pero que nosotros, en cada uno, practiquen su propio corazón. Entonces, luego dije, qué bueno que Rosso Luna a lo mejor nos hizo jugar a reflexionar en por qué deja el Buda blanco en blanco. ¿Entendéis? Y es que me llamó mucho la atención y me pareció curiosísimo y también un tema más a investigar. Para terminar, es lo que dicen los Mahatmas, a mi entender, y es curioso cómo Carlos, el título que tenemos en la escuela de verano, Investigación Teosófica, como los Mahatmas decían, el resurgir de la investigación teosófica es una necesidad indispensable. Tenemos que mirar con esa capacidad para investigar, para descubrir lo que realmente cada uno tiene, lo que le nazca, pero seguir en ese proceso investigativo, sobre todo porque lo que tenemos que hacer se trata de un conocimiento para la reforma de uno mismo, no para saber más, y para tener la capacidad de ayudar, en la medida de lo posible, cada vez más. Y decía el Mahatma Tutumi, el adepto es la rara efflorescencia de una generación de investigadores, y para llegar a serlo tiene que obedecer al impulso interno de su alma, prescindiendo de toda consideración prudencial, de la ciencia o de la sagacidad del mundo. El resurgir de la investigación teosófica, una necesidad indispensable. La obra de Rosso Luna, la última obra que nos legó a 45 días de morir, creo que merece la pena que la investiguemos, porque nos aporta, nos muestra los errores y peligros de andar por el sendero directo y nos muestra las líneas de investigación que puede ser que nos ayude a seguir en el camino teosófico. Gracias. Gracias.